Cóctel fiscal. Cóctel fiscal. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. Pues muy bien, bienvenidos todos a nuestro cóctel fiscal. Santiago, Rodolfo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Santiago, a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos un día más. Buenas tardes, mi estimado Ricardo y Rodolfo. Pues aquí, con el gusto de saludarles, con el gusto de siempre. Pues muy bien, pues bueno, pues vamos a iniciar esta transmisión. Yo les agradezco mucho que nos acompañen. Y pues no sé si quién quiere empezar, Rodolfo, Santiago, ¿cómo ven el tema? Como guste, Rodolfo. ¿Te gusta? Arrancamos contigo, Santiago. Yo creo que es la parte oral y yo doy la parte final. Perfecto. Bien, pues si podemos arrancar, mi estimado Ricardo, con la presentación de personas físicas. Adelante, ahorita la pongo en un... Sí, aquí comentarles a nuestra audiencia que pues se ha movido muchísimo la cuestión esta de las personas físicas. Sale una noticia tras otra. Como sabrán, pues el punto medular, ayer, la prórroga para la presentación o ampliación del plazo para las personas físicas, en vez del 30 de abril, se nos va a 30 de junio. Entonces, pues estos 60 días, pues son oxígeno para algunos contribuyentes, aunque ahorita vamos a analizar los pros y los contras. La parte fundamental donde yo sí veo el oxígeno es en esta parte del reparto de utilidades, ya que hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo dice que el reparto de utilidades será 60 días después de presentada la declaración anual. En este sentido, el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo dice que la interpretación de la norma laboral será siempre en beneficio del trabajador cuando haya duda. Entonces, pues aquí yo la verdad es que no le veo ninguna duda. Esperemos que la autoridad tampoco la vea y que realmente en esa tesitura la ampliación también sea en cuanto al reparto de utilidades. No sé ahí tú cómo veas, mi estimado Rodolfo. ¿No? Esta información que proporciona Santiago es de última mano, ¿sí? Para que la tomen en consideración. Así es. Sí, bueno, no alcanzo a ver la presentación, mi estimado Ricardo, pero vamos a arrancar con el tema de personas físicas, recordando que antes, recuerdo por ahí si no me equivoco, con la ley anterior del 2001, nos decía la ley que la obligación de las personas físicas era presentar su declaración anual del mes de febrero a abril. Es decir, eran 3 meses en donde las personas físicas podían presentar su declaración anual. Pero posteriormente, con la reforma fiscal de la ley del 2014, también nos dice que exclusivamente será en el mes de abril. ¿Y por qué? Pues porque las personas físicas pagan su declaración anual, fundamentalmente ya prácticamente el impuesto a cargo es un residual, es un porcentaje menor. Las personas físicas van pagando durante el ejercicio prácticamente
van pagando durante el ejercicio su impuesto. Si le damos a la siguiente, por favor. Esto es lo sorpresivo, ¿no? El fundamento de la autoridad que dice, se extiende el plazo de la presentación al 30 de junio, basado en que la capacidad tecnológica del SAT fue rebasada. Como sabemos y comentábamos la semana anterior, ya existe esta posibilidad mediante otro micrositio del SAT en poder sacar la contraseña de manera electrónica sin necesidad de la presencia del contribuyente. Entonces, este mecanismo, este micrositio fue rebasado, de acuerdo a lo que comenta la autoridad, y por lo tanto procede a prorrogar la presentación del anual de las personas físicas. Recordando que dentro de la misión del SAT, si nosotros la vemos en las paredes cuando vamos a la autoridad, dice su misión que dentro de su misión está el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, propiciarlo. Y entonces, si no tenemos la contraseña, anteriormente CIEC, pues obviamente no se está propiciando el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Adelante, por favor, mi señor Ricardo. Y aquí, pues esto es como yo siempre lo he denominado como una carrera de 100 metros, ¿no? Esta que vemos en la pista de tartán. Tenemos nuestros 8, 9 y en este caso 11 carriles, en donde cada uno corre independientemente, no se mezclan. Normalmente los ingresos, deducciones y pérdidas fiscales no se mezclan de un capítulo con otro. Recordando que esta es la estructura del título cuarto de las personas físicas. Entonces tenemos salarios, actividad empresarial y profesional, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, obtención de premios, dividendos, demás ingresos, requisitos de las deducciones y la declaración anual. La declaración anual, que es el capítulo 11, vamos a arrancar con esta obligación del primer párrafo que nos lo dice en su artículo 150. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor. Cuando ustedes se meten al Declarasat, les va a salir el perfil del contribuyente. Y entonces, pues aquí de una manera amistosa, ya la veo mucho más agradable, desde luego que la de las personas morales, nos va a decir la autoridad, oye, pues qué tipo de ingresos estás obteniendo para ver qué mascarillas, qué partecitas de esta declaración anual te voy a abrir y entonces me vas a manifestar. Recordando que, pues obviamente, tenemos como fecha límite o teníamos el 30 de abril y que siempre la autoridad, pues nada más nos ha dado un mes para presentar esta declaración. Pero me voy a poner en este supuesto, Ricardo y Rodolfo, porque pues obviamente esto no estamos diciendo nada nuevo, pero en el supuesto de que si soy asalariado, pues prácticamente el patrón ya me retuvo durante el ejercicio todo el ISR. No necesito una prórroga. Y si es a favor, pues menos la necesito. Si es arrendamiento, actividad empresarial, tampoco la necesito, porque de enero a diciembre ya fui haciendo pagos provisionales a cuenta del impuesto anual y por lo tanto ya pagué todo el ISR del ejercicio. En enajenación de bienes, normalmente si fui con un notario o fue una operación de dictamen de enajenación de acciones, pues también ya pagó su provisional. Entonces son muy pocos los casos en donde la autoridad realmente tiene que recaudar a través de la declaración anual. Inclusive los dividendos ya pagaron. Entonces, pues realmente, ¿para quién es la declaración anual? ¿No? ¿A quién beneficia la prórroga de la declaración anual? No sé cómo vean ustedes esta parte. Bueno, pues si me dejas comentar, Ricardo, y a nuestra audiencia, creo que es muy interesante lo que está planteando aquí Santiago, porque, y lo platicamos un poquito antes de entrar al aire, vemos que estas autoridades lo que están haciendo es, generan una situación jurídica y si hay alguna irregularidad o algo que no cuadra, tratan de subsanarlo mediante otro decreto. Y es por eso que ahorita está funcionando mucho el tema de los comunicados de prensa por parte de las autoridades. La invitación es, sí estén al pendiente de esos comunicados de prensa, pero denles el valor jurídico que merecen. Si es comunicado de prensa, es un comunicado de prensa. Si es una publicación en el diario oficial, es una publicación en el diario oficial. Si es una modificación de resolución miscelánea fiscal, es una modificación como tal. Es decir, denles el esquema jurídico que merecen para tomar la mejor decisión. Así es. Vamos a la siguiente, por favor, mi estimado Ricardo. Aquí nos dice ingresos por intereses contra otros ingresos. Es decir, podemos tener la duda de qué va a pasar
con los ingresos que percibimos del extranjero en cuentas bancarias. Y aquí nos dice, los depósitos efectuados en el extranjero, créditos o préstamos otorgados a extranjeros o créditos o préstamos otorgados a mexicanos. Estos ingresos por intereses los podemos regular en este artículo 221 del reglamento de la ley del ISR y entonces los vamos a grabar en el capítulo de otros ingresos. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, es donde nos señala la primera resolución en su anteproyecto de la semana pasada que comentábamos, el factor, si lo ven hasta el final, 0.000%. Es decir, lo más que van a pagar todos los contribuyentes que tienen inversiones en el extranjero son 0 pesos. No va a haber pago este año, por reglamento. Pero lo recomendable es irte por ley, porque en el 143 tú podrás generar una pérdida fiscal, la cual podrá ser disminuida de utilidades fiscales de intereses de ejercicios posteriores. Entonces, lo recomendable, pues, es sí hacer el cálculo, que es minucioso, que es a detalle, que hay que tener los estados de cuenta bancarios y que no aplicar el factor del reglamento. Adelante, por favor. Y bueno, aquí dentro de las mascarillas, otro de los puntos finos del anual, porque desde luego que esto no quiero irme tan a detalle, nos está pidiendo el detalle de ingresos provisional tras provisional. Entonces, esto va, como en las personas morales, lo tenemos que amarrar contra los DIPs, contra las declaraciones y pagos, para que obviamente cuadre la anual contra los pagos provisionales. De lo contrario, podría no dejarnos pasar. La siguiente, por favor. De igual forma, las deducciones, nos va a pedir un detalle de las deducciones autorizadas y vamos a tener que plasmarlo. Cabe señalar que ahorita no nos vamos a ir mucho al tema de las deducciones personales, que es algo fundamental de la cual se suscitan los saldos a favor de ISR, pero ahí la autoridad ya, si pagamos la deducción personal en efectivo, nos está rechazando en automático la deducción. Me dice, tu deducción personal, fuiste al dentista y le pagaste 7,000 en efectivo, o él le puso que le pagaste en efectivo, es no deducible, no será una deducción personal. Recordando que las colegiaturas no son una deducción personal, son un estímulo fiscal, pero que por facilidad la autoridad lo pone en el apartadito que señalamos al principio de deducciones personales y ahí aparece este estímulo fiscal, por lo que el tope que tenemos de 152,000 pesos podrá ser adicionado las colegiaturas para tener unas deducciones personales de mayor cuantía. Bien, en arrendamiento, pues también vamos a señalar que tenemos el arrendamiento. Entonces, aquí es muy importante señalar otro viejo adagio que dice, la forma fiscal no hace ley. Entonces, el contador tiene que ir viendo que sus papeles de trabajo cuadren con lo que dice el Declarasat. De lo contrario, pues obviamente tiene que atender a la ley, no al formato fiscal, ya que muchas veces, lamentablemente, los formatos fiscales no contienen o no pueden contener todas las posibilidades de ley. Entonces, la recomendación siempre es que si el formato no cuadra contra el papel de trabajo, revisar que se esté haciendo apegado a derecho, apegado a la ley, y de lo contrario, pedirle una confirmación de criterio o checarlo con el SAT. Adelante, por favor. Y bueno, la deducción opcional podrán deducir el 35% en sustitución de las deducciones autorizadas y también el impuesto predial. Cabe señalar que el formato, que lo que yo señalaba anteriormente, sí permite que el importe de las deducciones de pagos provisionales sea diferente al del anual, ya que podemos ejercer una opción de deducción ciega en provisionales y en la declaración anual ejercer, poder comprobar los deducibles. Entonces podemos cambiar la opción en la declaración anual. Adelante, por favor. Y bueno, esta es una pregunta que nos hacen muy a menudo, acumulación de ingresos de la sociedad conyugal. Los integrantes de la sociedad conyugal, cuando alguien está casado en esta sociedad, pueden optar por que aquel que obtenga mayores ingresos acumule la totalidad de los ingresos obtenidos por la sociedad. Y el 145 dice, los integrantes de la sociedad conyugal o copropiedad deben presentar sus pagos provisionales
y declaración anual por la parte proporcional que les corresponde a cada uno, salvo que apliquen el artículo 142, lo anterior. Entonces, cuando somos copropietarios de un inmueble y arrendamos, si señalamos a un representante común, pues obviamente él podrá hacer las declaraciones provisionales y en el caso de copropiedad, cada uno debe de presentar su declaración anual. No así en la sociedad conyugal, que normalmente la mayoría de las personas optan porque la presente quien obtuvo la mayor cantidad de ingresos. Adelante, por favor. Enajenación de bienes. Cuando enajenamos un bien durante el año, también hay que ver si fue una casa habitación, si fueron bienes muebles, o si fueron acciones en bolsa o fuera de bolsa. Hay que recordar que para casa habitación, si le damos a la siguiente, tenemos una facilidad, la exención, porque obviamente pues fue la acumulación de nuestra riqueza. Hay que considerar, a diferencia de otros capítulos, hay ingresos en crédito. Hay que recordar que, por ejemplo, podemos enajenar acciones, pero si no están cobradas, de todas maneras, causarán el impuesto sobre la renta, porque recordemos que las personas físicas, medularmente, pagan a base de flujo de efectivo, pero cuando se trata de enajenación de bienes, pueden ser ingresos en crédito. Lo realizado ante fedatario es un pago provisional que debe incluirse en la declaración anual. Y si son enajenaciones de acciones fuera de bolsa de valores, debe de verse si hubo dictamen o si no hubo dictamen de enajenación de acciones para incluirlo en la declaración anual, ya que recordemos que cuando alguien enajenó acciones, si hizo dictamen, nos da una constancia para efectos de poderlo utilizar en la declaración anual, pero si no tenemos esa constancia, debemos de utilizar los papeles de trabajo para el cálculo de esta enajenación de bienes en la declaración anual. Adelante, por favor. Y aquí está una pregunta muy recurrente, y en estas épocas de crisis, que va a haber temas de enajenación de casas habitación, muy probablemente, pues dice que siempre que no exceda de 700,000 UDIs y la transmisión se formalice ante fedatario público, estará exenta la casa habitación que se haya enajenado, es decir, vendido, dentro de 3 años. Cada vez que vendamos una casa, si pasan 3 años y no excede de 700,000 UDIs, la casa habitación del contribuyente estará exenta. Y muebles distintos de acciones. Las acciones siempre causan impuestos, o hay que hacer cuando menos el cálculo fiscal. Cuando en un año la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de adquisición no exceda de 3 veces, en este caso la UMA elevada al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente yo enajené mi refrigerador, un coche por ahí que es un bien mueble, debo de comparar la enajenación con lo que me costó, y si no excede de 3 sumas elevadas al año, estará exento del impuesto sobre la renta. Estas preguntas son recurrentes. ¿No? Ahorita les damos el valor de la UDI y de la UMA para que podamos actualizar estos valores. Adelante, por favor. Y por último, si quieres esta la omitimos porque la verdad es que aquí no viene ninguna ventaja. Vamos a las dos siguientes. Nos dice la obligación de presentar declaración anual. Cuando el asalariado obtiene más de 400,000 pesos en ingresos o más de 100,000 en intereses reales, una persona física, está obligada a presentar su declaración anual. O si obtiene abajo de estos dos topes, no tiene la obligación de presentar su declaración anual. Pero aquí viene lo importante que luego se nos olvida, las cosas que no se timbran. Si recibí viáticos de mi patrón, enajenación de casa habitación, una herencia o un legado o un premio que en su conjunto superen los 500,000 pesos, debo de señalarlos y declararlos en los datos informativos de la declaración anual, aunque sean ingresos exentos. Entonces no olvidemos que si enajenamos una casa, recibimos una herencia, obtuvimos viáticos del patrón exentos, debemos de señalarlos en nuestra declaración anual. Y la última, por favor, que va junto con pegado de esta cuestión, también si tenemos préstamos, donativos o premios,
que aquí es propiamente cuando ya viene un ingreso importante, pues podrían ser en su conjunto que sean de 600,000 pesos, también se deben de informar. Esta obligación está en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero a diferencia del anterior, trae un castigo que dice no informar dichos conceptos se considerarán ingresos acumulables. Porque obviamente luego el contribuyente recibe un ingreso y pues luego le anda diciendo a la autoridad, oye, pues es que me prestó mi tía, me donó mi papá o me gané un premio. Dice la autoridad, está bien, pero decláramelo, señálalo, es exento, pero por favor avísame para que yo no piense que estás haciendo cosas buenas que parecen malas. Y por último, este es un tema que siempre hay que señalar, estos 6 conceptos: préstamos, donativos, viáticos, casa, habitación, etcétera, etcétera. Esto es importantísimo porque es, ahora sí que como digo una cosa, digo otra, ¿no? Ese es el problema. La solicitud de prórroga para la declaración anual de personas físicas y morales. Se le solicitó a la autoridad por parte de algunos contribuyentes la prórroga y lamentablemente dijeron que no, pero al día siguiente dicen que sí. Eso es lo que está pasando lamentablemente en nuestro derecho, que ahí Rodolfo ahorita nos podrá complementar, pero lamentablemente nos dicen, oye, sí te condono, porque el 39 pues nos puede dar esa facilidad, pero de repente sacan una reforma a la Constitución y dice, ya el presidente no puede condonar. Sí puedo, debemos de dejar de trabajar porque somos actividades esenciales, no esenciales, pero luego sacan un decreto para que ciertos proyectos de todas maneras continúen. Entonces es cuando nuestro derecho se vuelve un poco complicado, porque ya tenemos que bajar de varios lados para ver realmente en qué situación jurídica nos estamos encontrando. Entonces, pues medularmente, pues esto no pretende ser un curso de personas físicas, mi estimado Ricardo, pero creo yo que son los puntos medulares que ahorita nuestra audiencia pues debe de considerar, por si dicen, oye, pues es que Santiago, yo llevo la contabilidad, soy el dueño de mi empresa y pues no estoy obligado al anual de personas físicas, pero a lo mejor no recordamos que vendimos una casa, que recibimos un premio, que obtuvimos un préstamo, etcétera, etcétera. Definitivamente sí estamos obligados a presentar, si rebasamos estos topes, la declaración anual. Sí, no, Santiago, ahí definitivamente es correcto. Hay que manejarlo. Y fíjate que justo cuando estabas comentando lo de las herencias, Leslie nos estaba preguntando acerca, en caso de la muerte de un familiar y un padre deja de beneficiarios a sus hijos en una cuenta de banco, pues al final de cuentas acaba siendo una herencia, ¿no? Nos comenta si hay que notariarlo o algo. Pues por ahí creo que la recomendación invariablemente es notariar, sobre todo si son cantidades fuertes, para tener un doble respaldo y anotarlo en la declaración anual. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si sus hijos son menores? Vamos a suponer que sus hijos no estén dados de alta todavía. ¿Qué aplicaría en ese caso? Bueno, primero quiero contestar la pregunta de la herencia, porque muchas veces dicen, oye, es que le voy a heredar a mi hijo la venta de mi casa habitación y le voy a dar el dinero. Aquí en realidad son 2 actos. Es primero la enajenación del padre de la casa habitación, es un ingreso exento, si es que no rebasa las UDIs que señalamos, y entonces ese ingreso lo tiene que señalar el padre cuando obviamente no ha fallecido, y es un ingreso por enajenación de casa habitación. Cuando el padre recibe el producto, que es el dinero de la casa habitación, la contraprestación, y ese producto se lo entrega físicamente al hijo, esa es la donación. Porque luego dicen, es que le doné la casa habitación a mi hijo. No, doné el producto de la enajenación de la casa habitación. Entonces ahí ocurrieron 2 actos jurídicos. En el caso que nos preguntan, ocurre diferente, es una muerte, y cuando viene el deceso, pues la herencia es lo que habrá que grabar, lo que habrá que declarar. Entonces, en el capítulo de enajenación, de adquisición de bienes, se adquiere un bien que hay que ver la masa hereditaria y ver los bienes muebles e inmuebles que vengan ante fedatario público, y estos definitivamente estarán exentos del impuesto sobre la renta, pero habrá que declararlos. Y están exentos del impuesto sobre la renta, pero no del impuesto de traslado de dominio, porque obviamente hay que pagar el traslado de padre a hijo,
y eso causa impuesto de traslado de dominio. En el caso que nos preguntas de si es menor de edad, pues ahí me atrevería, si eres tan amable, mi estimado Rodolfo, si nos puedes apoyar con la parte del menor de edad, ya que es un tema más jurídico. Claro que sí, el menor de edad en este caso, en un caso de violencia, podrá tener un tutor, alguien que lo represente, tanto para las autoridades fiscales como para las autoridades de carácter civil. Entonces, él hará las veces de representación al ser un menor de edad. En cuanto ya pase a ser un mayor de edad, ya él tendrá y adquirirá todas las responsabilidades y obligaciones, tanto civiles como fiscales. Ok, y en el caso, por ejemplo, si, vamos a suponer, aquí se refieren específicamente a una cuenta bancaria. No, o sea, ya ves que en la cuenta bancaria tú te pones como beneficiario y no importa si hay herencia, si no hay herencia, tú llegas y dices, oye, aquí está el acta de función de la persona, aquí estoy anotado yo como beneficiario y te entregan el dinero. Digo, así es como funciona, ¿no? Entonces, aquí en este tema, pues yo llego, estoy como beneficiario, mi papá murió, llego, me entregan el dinero, me hacen un traspaso a una cuenta mía o como sea el mecanismo. Yo que soy el hijo del difunto, tengo que hacer esa, o sea, tengo que anotar eso en mi declaración anual. ¿Cierto? Santiago, ¿no sé si quieres dar la respuesta? No, sí, recordemos que obviamente tiene que haber algún albacea que va a estar anclado. Aquí funciona como la fiel de las personas morales, lo mismo esta representatividad. Vamos a tener la fiel del occiso y abajo va a estar anclada la fiel del albacea. Entonces, en este caso, habría que ver porque el albacea tendría que declarar estos ingresos. Entonces, lo mismo el representante podría declarar la tutela por la tutela de los menores. Okay. Y eso es en caso de que fuera un menor de edad. Si fuera un mayor de edad, pues al estar en una cuenta de banco no necesariamente es una herencia, simple y sencillamente, como nos comenta aquí Francisco, pues es un legado, pero sí hay que anotarlo en la declaración, ¿cierto? Sí, 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 definitivamente, porque no deja de estar en el capítulo, como bien dice Francisco, mi estimado Paco Núñez, tiene que estar obviamente declarado en el capítulo de adquisición de bienes. Como cuando te encuentras un tesoro, ¿no? Es una adquisición de bienes que podrá o no causar impuesto, pero sí tienes que declararlo en el capítulo de adquisición de bienes. Pues claro que ahorita mientras te encuentres un tesoro y no una corona, todo está bueno, ¿no? Porque... Así es, eso espero. voy a ir poniendo el sondeo, el primer sondeo de la votación para que nos vayan compartiendo si son dueños, cuál es el rol que juegan en la empresa, en fin, para conocer mejor a nuestra audiencia y poder ir mejorando nuestros cócteles. Y pues bueno, mientras, si quieres, Rodolfo, vamos empezando a comentar tu tema, la contraparte en todo esto de las declaraciones, que pues bueno, ha habido muchas controversias y ahorita en las noticias que les vamos a compartir, pues con una publicación del Diario Oficial de ayer, bueno, creo que así vamos a cambiar el tema, íbamos a dejar a un lado el tema de las declaraciones, íbamos a comentar, porque bueno, esa publicación es una joya, creo que hasta como para enmarcarla de recuerdo, pero ya lo platicaremos ahorita en las noticias. Adelante, Rodolfo. Exacto, bueno, no sé si me apoyas, Ricardo, con la presentación. Ahorita lo que tratamos fue el tema de las declaraciones de las personas físicas. En esta presentación yo lo que les planteo es la consecuencia de presentar una declaración anual que no cuadre con las operaciones que llevamos durante el ejercicio 2019. Es decir, la consecuencia, ¿cuál es? Una discrepancia fiscal. Esta discrepancia fiscal, ¿en qué momento se va a generar? En el momento en el que tú presentas tu declaración como persona física y le estás informando al SAT cuáles fueron tus ingresos y en qué los gastaste. ¿Pero qué creen? El Servicio de Administración Tributaria también cuenta con herramientas para darse cuenta de si en realidad estás declarando lo correcto o no. ¿A qué es lo que vamos? O sea, si pasamos a la siguiente diapositiva. Este entorno social está vinculado con, reitero, tenemos esta presentación, la que sigue, que hace alusión a la página del SAT, que ahorita entramos, hoy, de hecho esta captura de pantalla es el día de hoy, y hace alusión a que el límite para presentar la declaración anual es el 30 de abril del 2020. Santiago nos acaba de compartir que hay una prórroga, ¿sí? La cual, si pasamos a la siguiente presentación,
vemos que en la página oficial del servicio de la Secretaría de Gobernación encontramos esta prórroga hasta el 30 de junio del 2020. Esta nota de prensa es del 22 de abril del 2020. ¿Sí? Entonces, tenemos esta realidad. Tenemos una necesidad de presentar una declaración anual de las personas físicas y tenemos que ser muy cuidadosos atendiendo a todas las recomendaciones que nos da Santiago. Sin embargo, si no las entendemos, ¿qué puede pasar? Pues nos puede pasar esto. Nos podemos estar sujetos a un procedimiento de discrepancia fiscal. ¿Cuál es el marco jurídico para saber que estoy enfrentando un procedimiento de discrepancia fiscal? Es la siguiente presentación. El artículo 91 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Si el día de mañana a mí la autoridad me inicia o escucho que soy sujeto de un procedimiento de discrepancia fiscal, mi marco jurídico va a girar en torno al artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que me va a precisar cómo se va a desarrollar y en qué etapas puedo intervenir yo. Si se fijan, lo voy a leer el primer párrafo. Las personas físicas podrán ser objeto de un procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien los que le hubiere correspondido declarar. Aquí, para manera de ejemplo, si pasamos a la siguiente diapositiva, trato de hacerlo lo más explícito posible. Estamos hablando de un año en el cual supongamos que compré 100,000 pesos por internet. Ya ven estas plataformas electrónicas en las cuales adquieres servicios, por ejemplo, de varios servidores o servicios electrónicos. Compré 100,000 pesos. Pero resulta que en mi declaración anual, por el término de las prisas, se me vencían los términos, los tiempos, ¿sí? O porque a lo mejor no registré alguna herencia, alguna donación, alguna venta, alguna casa, declaré nada más 60,000 pesos. La discrepancia, ¿cuál va a ser? Van a ser 40,000 pesos. Como referencia les pongo ahí la tesis, erogaciones superiores a los ingresos declarados, interpretación de su concepto y aplicación. En eso consiste la discrepancia fiscal. Registré ingresos menores a los que en realidad estoy gastando. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Entonces, este procedimiento de discrepancia fiscal parte del concepto de que tienes erogaciones que no concuerdan, es decir, lo que estás ingresando y declarando no concuerda con lo que estás gastando. Y me reitero, la palabra erogación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se refiere a todo gasto en dinero. Hago este énfasis porque ¿qué? Muchos dicen, no, pues es que tengo la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal. Señores, todas las cuentas que se manejan bajo nuestro sistema financiero, nuestro sistema bancario, son cuentas fiscales, ¿sí? Tengo tarjetas de crédito, pero es que esa tarjeta de crédito la saqué, o la tarjeta que saqué en una expendio. Todas cuentan, ¿sí? Todas las operaciones son gasto de dinero y entran bajo el esquema de tributación y pueden ser objeto de un procedimiento de discrepancia fiscal. Siguiente. Muchos me podrán decir, pero es que la ley del impuesto sobre la renta establece específicamente que son adquisición de bienes, depósitos bancarios, inversiones. Aquí el énfasis que les hago, si ustedes pueden apreciar en este segundo párrafo del 91, dice, para tales efectos, también, el también quiere decir que no es limitativo a estos supuestos, sino que también te está enfatizando unos supuestos en específico. Sin embargo, la gama para entrar al aspecto de la discrepancia fiscal es cualquier erogación. Siguiente. ¿Cómo lo hace la autoridad? ¿Cómo se da cuenta la autoridad que tú realizaste más gastos de los que en realidad declaraste? Es decir, ¿dónde está esa discrepancia? ¿Sí? El mismo artículo 91 en su sexto párrafo dice que la autoridad va a poder obtener información de parte de la misma autoridad que tenga en su poder o de terceros. De terceros, ¿a quién se refiere? Públicas y privadas. Es decir, puede pedir información a instituciones bancarias, puede pedir informaciones a instituciones privadas. Por ejemplo, si gustan pasamos a la siguiente. Estos son algunos ejemplos de solicitud de información que generalmente hace la autoridad y que en el despacho hemos llevado defensas de esas características. Piden información al IMSS. ¿Al IMSS cómo lo puedo empatar? Antes era muy común que pasara, por ejemplo, que registramos un sueldo para efectos fiscales y un sueldo para efectos de aportaciones de seguridad social. Era muy común. Ahorita actualmente con lo que son los FDIs de nómina no es tan común, sin embargo sí lo podemos ver reflejado, ¿sí? Otro aspecto interesante, el registro público de la propiedad. Señoras y señores,
cuando vayan a llevar a cabo una enajenación de un bien, tengan muy, muy atentos los montos que están registrando, de dónde está saliendo ese dinero y que lo estemos declarando, ¿sí? Donaciones de inmuebles o muebles, como lo precisaba Santiago, ¿sí? Hay que tomar en consideración, hay que tener mucho cuidado en dar ese aviso, porque si no ponemos en riesgo esa operación, ¿sí? También a quien he visto que piden informaciones a Comisión Federal de Electricidad, a Telmex, a tarjetas de crédito. Y ojo, la tendencia para 2021, para que se preparen, es plataformas digitales. Todos los gastos que estemos haciendo a través de plataformas como Amazon, van a entrar y van a ser registrables y van a poder jugar para el tema de las discrepancias fiscales. ¿Cómo ves, Santiago? Sin lugar a dudas, algo novedosísimo, ya que pues estábamos viendo que a veces hacemos los Zooms gratuitos, en este caso son con costo, pero realmente hemos emigrado ya al mercado de la economía digital de una manera más abrupta derivado de esta contingencia. Y entonces, pues obviamente que la autoridad con estas reformas a la economía digital, pues va a tener la información de todos los consumidores, en este caso de todos nosotros que estamos consumiendo, pues a lo mejor no el tema de las películas y de la música, que son realmente costos bajos, pero sí cuando estamos adquiriendo mercancía, pues van a poder tener esta discrepancia fiscal. Entonces, pues resulta bastante oportuno que tú nos comentes esta situación. Exactamente. Entonces, a nuestra audiencia la recomendación es, estén muy atentos, tómenlo en consideración. Muy probablemente por el tema de la implementación de estas plataformas y su incorporación al sistema tributario no pegue para 2019. Sin embargo, jurídicamente puede ser objeto de revisión. Será materia de prueba y de cómo se anunciará la prueba en la defensa, que podría ser el área de oportunidad. Sin embargo, hay que tomarlo en consideración. Hay que estar al pendiente del ejercicio 2020. Si piensan comprar por Amazon la pantalla que cuesta 100,000 pesos, ojo, tengan cuidado porque a lo mejor puede repercutir el día de mañana, en el 2022, como una discrepancia fiscal. Entonces, continuamos con la presentación, por favor. Y además, adicional esto, Rodolfo, pues también en este espacio, o sea, de un mes y medio para acá probablemente y todavía un par de meses más, pues todo el mundo está comprando las cosas en internet, están pidiendo las cosas al súper y trayéndolas. Y digo, si haces un súper austero de a lo mejor unos 300 pesos, no pasa nada. Pero de repente hay personas que se echan 3, 4, 5 mil pesos al súper a la semana. Entonces estás hablando de que ya son 10, 12 mil pesos, ya se te juntaron pues, a lo mejor 100 mil pesos en el mes. Y si se te hace costumbre de que empiezas a pedir todo por internet, bueno, estás pidiendo la comida, el súper, todo. Entonces tengan mucho cuidado porque hay muchas personas que reciben dinero en efectivo, lo gastan en efectivo y pues eso, como dice la canción, pues no deja huella, ¿no? Pero cuando empiezan a manejar todo con tarjetas de crédito, sí tengan cuidado. Insisto, eso no es para esta declaración, pero la mejor forma de protegernos es previendo las cosas desde antes. Exactamente, Ricardo. Y fíjate que tocas un tema muy interesante. Ahorita el sector empresarial está viviendo un impacto financiero fuerte. Entonces, si su flujo de efectivo no era constante, baja su flujo y resulta que pagan impuestos, ¿cómo los pagaron? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Sí? Entonces, son los temas que van a representar un riesgo 2021-2022. ¿Vale? Entonces, continuamos. De esta forma es como la autoridad entonces se da cuenta donde hay esa discrepancia, donde hay esa erogación que no registraste en tu declaración anual persona física. ¿Cómo inicia este procedimiento de discrepancia? Se los comparto. Su base principalmente va a ser una facultad de comprobación regulada en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es decir, puede ser una visita domiciliaria, una revisión de escritorio, una revisión de dictamen, una revisión electrónica. De ahí va a partir, ¿por qué? Porque la autoridad tiene que asegurarse que la información que tiene, ¿sí?, sea en realidad con la que obtuvo de un tercero, represente una discrepancia. Entonces, en este caso, si pasamos a la siguiente presentación, vamos a poner el ejemplo de una visita domiciliaria. Llega con la orden de visita, en el cual te especifica una contribución y un periodo específico de revisión. En este caso va a ser el ejercicio 2019, una vez presentada la declaración, ¿sí?, para tener ya una contribución ya determinada y definitiva. Y te va a pedir información. Derivado de la información que tú proporciones en el acta parcial de inicio, ella va a cotejarlo con la información que obtuvo de un tercero.
Si ve que ya tiene amarrada la discrepancia fiscal, va a darte inicio al procedimiento de discrepancia fiscal. Este procedimiento es autónomo, sin embargo, su origen generalmente es en una facultad de comprobación. ¿Cómo inicia? Una vez que ya levantó el acta parcial de inicio, por aparte te va a notificar el oficio de inicio de procedimiento de discrepancia fiscal, donde, ojo, aquí tenemos un área de oportunidad para la defensa. Te tiene que decir en este oficio el monto de la erogación detectada, toda la información que obtuvo, que utilizó para obtenerla, y a detalle el medio por el cual se obtuvo. A ver, y aquí a nuestra audiencia y a Santiago y a Ricardo, les pongo el siguiente reto. ¿Cómo ustedes pondrían a detalle el medio por el cual obtuvo la información para concluir una discrepancia si es un método electrónico? Pues digamos que en el caso de junio para adelante, pues con las informativas que van a presentar las empresas de medios digitales. Pero si te refieres para atrás, pues no tendría yo ahorita un elemento. Recordando que el 34º párrafo también nos dice que cierto tipo de empresas tienen que dar todas las bases de datos de sus clientes. Entonces, no sé si por ahí vaya, mi estimado Rodolfo. Exactamente, Santiago, exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí vamos a entrar en la defensa a un tema de ofrecimiento de pruebas digitales, es decir, en base a la tecnología. Ya me quiero imaginar que en el tribunal yo ofrezca como prueba la inspección a estos medios de prueba y el magistrado tenga que solicitar toda la infraestructura del Servicio de Administración Tributaria para desencriptar esta información que es de carácter tecnológico. Entonces, aquí va a haber un área de oportunidad para la defensa. El día de mañana, muy probablemente la autoridad lo va a corregir, pero sin embargo va a haber un área de oportunidad. ¿Cuál es el marco jurídico? Ahí tenemos la tesis, discrepancia fiscal, indebida fundamentación y motivación. Es decir, si en este oficio no me dice esas declaraciones que haces alusión, Santiago, ¿quién las proporcionó y cómo fue que dan como o repercute en esta discrepancia? Automáticamente este procedimiento tiene un vicio de forma y se puede anular. ¿Continuamos? Eso es muy bueno saberlo, mi estimado Rodolfo, porque obviamente hay que acercarnos cuando tengamos este tipo de situaciones a un abogado fiscal, desde luego contigo, para ver esta cuestión de ver por qué me estarían señalando una discrepancia fiscal y si los elementos fueron adecuadamente obtenidos. Exactamente, y la ventaja cuál es, si te quieres evitar llegar a una determinante, contra este oficio de inicio procede el amparo indirecto, que el objetivo que tendrías es dejar sin efectos ese procedimiento, quedaría todavía la irregularidad, pero tendrías la opción de a lo mejor de presentar una complementaria o corregir esa discrepancia que en su momento pues no registraste. ¿Vale? Bueno, continuamos. Una vez iniciado este oficio una vez notificado este oficio de inicio de procedimiento de discrepancia, te van a dar 20 días para que acredites, 1, el origen de los recursos y 2, que esos recursos no son ingresos gravables. Es decir, que demuestres que esa donación que recibiste sí la declaraste, que esa enajenación de esa casa, habitación del contribuyente en el contrato manifestó textualmente que no había tenido una anterior, ¿sí? O sea, todos esos detalles te los van a requerir, los vas a tener que presentar entre esos 20 días. ¿Continuamos? Una vez que presentamos este escrito, la autoridad va a poder formular un requerimiento el cual podremos atender en término de 6 días, de acuerdo al 53 del Código Fiscal de la Federación, inciso C. Culminado este requerimiento, viene la resolución determinante, la siguiente. Y después de la resolución determinante, ahora sí viene la etapa de defensa. Entonces, este es el procedimiento de discrepancia fiscal. Espero les sea de su utilidad, tómenlo en consideración. Y mi deseo, mi intención, Santiago, Ricardo, nuestra audiencia, es que no les toque llegar a esto. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Pues sí, claro, definitivamente creo que ninguno de nosotros queremos caer en este tema, pero vamos a platicar un poquito. Parte de lo que habíamos comentado era relacionado con el tema de la discrepancia y decíamos, ¿qué sabe el SAT que tú no sabes? Y aquí, por ejemplo, Francisco nos comenta, dice, oye, si tú sacas dinero, haces una disposición en un cajero automático, dice, lo tienes que declarar como préstamo. Y efectivamente, tú haces una disposición en un cajero, lo tienes que declarar como préstamo. Pero también digamos que si yo le doy algo de dinero a mis hijos
para que ellos lo gasten, ellos lo tendrían que registrar en todo caso como una donación. Y aquí la llamada de atención a los empresarios, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma natural, pero lamentablemente el tema fiscal ha ido metiéndose en todos los rincones de todo, pues de todas nuestras actividades y de toda nuestra vida. Entonces, es bien importante que tengamos muchísimo cuidado, muchísima precaución en cómo usamos las tarjetas de crédito. Todos estos esquemas de, oye, ¿me prestas tu tarjeta de crédito para sacar una pantalla, una computadora a meses sin intereses? Oye, préstame, vamos a apartar las vacaciones para toda la familia con tu tarjeta de crédito. Lo comentamos por ahí en alguna emisión anterior, la tanda, ¿no? Vamos a hacer una tanda y a mí me dan el dinero, deposítamelo en mi cuenta, ¿no? Y entonces de repente, si la tanda era de 50,000 pesos cada mes, donde eran 50 personas que ponían 1,000 pesitos, pues yo voy a tener unos depósitos en mi cuenta por 50,000 pesos cada mes durante el año, pues ya se me hicieron 600,000 pesos, ¿no? Y entonces ahora nada más póngase a pensar algo tan tradicional como una tanda, ¿no? Que a lo mejor todos en algún momento usamos ese mecanismo como ahorro de alguna forma. Imagínense si lo quisiéramos traducir a un aspecto fiscal contable y fiscal legal, ¿qué tendría que pasar? Tendríamos que hacer primero, corríjanme Santiago y Rodolfo si estoy mal, habría que hacer primero un contrato entre todas las personas que van a entrar en la tanda donde se especifique exactamente qué es lo que va a hacer. Cada una de las personas tendría que estar firmando una declaración bajo protesta, decir, ¿verdad?, que los 1,000 pesos que va a depositar cada mes son de procedencia lícita para evitar problemas con el tema de lavado de dinero. Después, la persona tendría que hacer una declaración. En su declaración anual tendría que declarar que ese dinero provino de una serie de personas. Y entonces, fíjense, algo tan sencillo como vamos a hacer una tanda, se convierte en algo extraordinariamente complicado. Y ese mismo ejemplo, muévanlo, nada más, yo los invito a todos. Hoy, dedíquenle una hora y escriban todo lo que normalmente sucede con sus flujos de dinero. ¿Qué pasa? O sea, lo reciben como sueldo, lo sacan en efectivo, lo prestan, luego esa persona les regresa, ese dinero lo vuelven a depositar ustedes en su cuenta de banco en efectivo. Hagan una lista de los últimos 30, 40, 50 movimientos que se acuerden y marquen con una raya roja los que no tienen un soporte contable y se van a admirar de la cantidad de cosas que hacemos con nuestro dinero de procedencia lícita que acaba no teniendo ningún soporte contable y que puede caer en discrepancia fiscal. En este momento van a estar pues correteando a las discrepancias fiscales grandes, pero no duden que a lo que vamos empiecen a corretear discrepancias fiscales de centavos. ¿Por qué? Porque pues, en la computadora no les cuesta absolutamente nada mandar un mail y a nosotros sí nos cuesta muchísimo tener que cumplir con todo este procedimiento que nos comentaba Rodolfo. No sé si estén de acuerdo por ahí con... Nada más aumento un poquito, te profundizo un poquito el comentario que haces, Ricardo, y en atención a las aportaciones que nos hace Francisco, que te agradecemos muchísimo. El año pasado salió una tesis, de hecho, te las compartimos yo creo que el próximo webinar para que nos acompañen, donde hace alusión que los documentos privados, para efecto de acreditar la existencia de la operación, tienen que acreditar que son de fecha cierta. ¿A qué me refiero? A nuestra audiencia. Si ustedes, independientemente de sus operaciones, tienen registrado algún préstamo, algún donativo, alguna herencia, ¿sí? Principalmente los que son contratos de carácter privado, tienen que acreditar fecha cierta. Si bien es cierto, desde el punto de vista civil no requiere, no es un requisito, desde el punto de vista fiscal, la autoridad y bajo una tesis, que con mucho gusto las compartimos, ya es una exigencia. ¿Por qué? Porque si resulta que tengo ese contrato de préstamo entre particulares, lo firmamos los dos, sin embargo, en una facultad de comprobación me cuestionan sobre su veracidad y existencia, está en riesgo la operación
ya que no estoy acreditando la fecha cierta. Recomendación a nuestra audiencia, ¿cuál es? Manden certificar en cuanto se concrete ese préstamo, manden certificar el documento para que tengan a lo mejor un elemento de prueba para acreditar que esa operación sí se realizó y la autoridad no le puede decir que es un documento manipulable. Sí, definitivamente coincido contigo, mi estimado Rodolfo. Y aquí normalmente lo que recomendamos para que no haya que presentar declaración anual por parte del que recibe el dinero es un contrato de administración de tesorería, porque él realmente no es un ingreso fiscal, es simplemente administra el dinero para efectos de que no haya que, pues obviamente las tandas estén en diferentes cuentas, lo cual sería no viable, o los ahorros para los viajes al extranjero, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones, la graduación de la universidad, de la preparatoria, cuando tenemos una sola persona que recibe todo el dinero, pues definitivamente se recomienda un contrato de administración de tesorería. El año pasado, con esta tesis que bien mencionas, pues nos la vienen a complicar porque nos dicen, pues ahora dale fecha cierta, ¿no? El problema es que pues no tenemos la costumbre en México de ir a un notario o no hay certificadores expeditos para decir, oye, pues esa certificación, si vienen las partes, pues les cuesta relativamente barato, ¿no? Ese es creo que un poquito el bemol en donde vemos a veces el costo-beneficio. Pues sí, es correcto, es correcto. Y vamos, les voy a compartir por aquí nada más muy brevemente, a manera de encuadre, el diario oficial de la Federación, que fue comentado, bueno, que fue publicado el día de ayer, pues bueno, habla por aquí, nada más voy a leer 2 o 3 renglones, dice que ante la crisis mundial del modelo neoliberal, digo, por si alguien tenía dudas de dónde salió esta crisis mundial que estamos viviendo del coronavirus y del petróleo, y eso fue por culpa del modelo neoliberal. Está en el diario oficial, no es broma, ni es del Deforma, o sea, está en el diario oficial del día de ayer. De forma voluntaria, los funcionarios públicos se van a reducir un 25% su salario, eso es una joya. Y fíjense, pongan atención aquí en este punto, el tercero, se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores. Entonces, bueno, ahí viene el lobo, no sé realmente si se refiere solo a la parte pública, pero pues no dudo que más se les ocurra. Y bueno, por si alguno de ustedes está preocupado acerca de las grandes obras que se están haciendo a nivel nacional, pues bueno, no se preocupen, aquí viene muy claro que el aeropuerto se va a seguir construyendo, que van a seguir rehabilitándose las 6 refinerías, se va a seguir la construcción de 2 bocas y el Tren Maya. Entonces no se preocupen, creo que el fin de semana sí se lo pueden estar tranquilos. No hay lugares en los hospitales, no hay pruebas del COVID, no hay tampoco tapabocas, no hay material médico, pero esto que es prioritario, como 2 bocas y el Tren Maya, eso sí va a seguir funcionando de maravilla. Y la mejor noticia del día de ayer, todo esto se va a lograr sin aumentar el precio de los combustibles. Eso es maravilloso, ¿no? Con el petróleo valiendo un número negativo, pues bueno, qué bueno que no nos van a aumentar el precio de los combustibles, tampoco van a aumentar impuestos, ni tampoco van a crear nuevos impuestos, y tampoco van a endeudar al país, ¿no? Entonces, bueno, la emisión que se hizo por ahí de deuda por parte de la Secretaría de Hacienda, no sé exactamente en qué rubro caiga, según yo es el país, pero bueno, seguramente yo no entiendo esas cosas que son macroeconómicas. Pero bueno, nos tengan por ahí algún comentario o nos brincamos a las preguntas frecuentes que se acaban. Ese sí viene hasta el humito, como cuando vas a la tortillería o ibas a la tortillería o a la panadería. Nada más comentar que la UMA del 31 de diciembre era de 84.49 y la UDI de 6.399018. Pero evidentemente que cuando enajenemos la casa habitación o el bien mueble, pues obviamente en ese momento es el momento exacto, idóneo para calcular estos valores. Entonces pueden ir dependiendo del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Entonces le agradezco a Sandra que me comparte esta información y pues adelante, Ricardo. Pues sí, bueno, vámonos por aquí a las preguntas frecuentes. Ya ven que ahora en la pirámide de Kelsen ya les habíamos comentado la otra vez que primero están las preguntas frecuentes, después la Constitución, después las leyes y los reglamentos.
Entonces, estas son las preguntas frecuentes que acaban de liberar relacionadas con la declaración anual de personas físicas. Les vamos a mandar este documento, pero no sé si tengan por ahí algún comentario, Rodolfo, Santiago, específico con este tema de las preguntas frecuentes. Pues a diferencia de normalmente las preguntas frecuentes donde hay muchas dudas, estas sí están muy buenas, gracias a Dios. Estas sí, si se las dejamos ahí, básicamente es todo lo que haya estado al 30 de abril, todo se puede ir al 30 de junio. Si no habías pagado, puedes generar una complementaria y la línea de captura va a salir con fecha 30 de junio. Entonces no te angusties. Si no has presentado tu declaración y la presentas, va a salir la línea de pago hasta el 30 de junio. Si te fuiste a parcialidades, la primer parcialidad con el procedimiento que aquí se señala, se va el 30 de junio, la del 20%, y el remanente de las otras 6 se va se recorre. Entonces, afortunadamente, en concreto, es recorrer todo absolutamente 2 meses. No se mencionó el efecto laboral, que insisto es el único que quedaría como la cereza del pastel, que definitivamente en congruencia de la lectura del efecto del reparto de utilidades de personas físicas, aclaro, debería de ser del 30 de abril al 30 de junio, por lo tanto 60 días después sería el 29 de agosto. Eso es como se debería de interpretar armónicamente, independientemente al 18 de la Ley Federal del Trabajo, porque no lo contraviene desde mi óptica, pero pues como bien dices, mañana saldrá un comunicado de la 4T y quién sabe qué dirá. Perdón, estás en silencio, mi estimado Ricardo. Perdón, gracias, Rodolfo. No sé si quieras que veamos, por ahí nos mandaste una presentación de noticias, no sé si quieres. Nada más, yo creo que esa presentación, Santiago, perdón, Ricardo, la última diapositiva que es sobre un criterio de la Prodecon, que el despacho les quiero compartir que durante mucho tiempo lo ha estado defendiendo y da gusto que salga la Prodecon con este criterio. Es la última diapositiva de la sección de noticias, en la cual les anticipo un poquito a nuestra audiencia. La Prodecon sostiene que aquellas personas, empresas que redujeron operaciones inexistentes en relación con las empresas que facturaron los EFOS que fueron publicados en la lista, solamente tienen la carga para demostrar la existencia de la operación única y exclusivamente de los periodos y comprobantes que fueron revisados en el procedimiento de los EFOS. ¿Sí? Es exactamente esa presentación. Mi sugerencia es lean ese criterio de detalle, qué es lo que está haciendo. Está cerrando la presunción que era enorme, que cerraba el 69B para los EFOS, lo está cerrando única y exclusivamente a los comprobantes que fueron objeto de revisión, ¿sí? Y a los periodos objeto de revisión. Entonces, este es un primer paso, lo hace Prodecon, se me hace bueno. Hay que elevarlo a los tribunales, hay que seguirlo sosteniendo en los tribunales y esperemos llegar a este mismo razonamiento, pero a través de los tribunales del Poder Judicial. Es una muy buena noticia, a ver si no, como a otras subsecretarías que han dicho, les recortamos el presupuesto, no vayan a recortar el presupuesto para la Prodecon en base a este criterio sustantivo. Exactamente. Y por último, mi estimado Ricardo, perdón, por ahí vi una pregunta que me voy a atrever a contestar, que dice que qué pasa con las remesas de Estados Unidos a los mexicanos. Que recordemos que siempre el gobierno americano, desde hace algunos años, ha querido gravar ese envío del dinero de nuestros compatriotas en Estados Unidos a México y le quieren poner un impuesto a las remesas. Y cuando entró el AMLO al gobierno, también quiere gravar esas remesas. Entonces, habrá que ver si en algún momento, porque es una de las fuentes principales de ingresos del país, estas remesas se graban del lado americano, del lado mexicano. En concreto, al día de hoy, no se encuentran grabadas de manera como tal, como remesas. Lo que sí existe es que desde luego que quien obtiene el ingreso, pues tendría que irse al capítulo de otros ingresos y tributar, ya que está modificando su patrimonio, cosa que veo difícil que alguien haga, porque no se timbra, sin embargo sí pasa por sistema financiero. Entonces habrá que evaluar, o si también, recordemos que si es de un hijo a un padre o viceversa, podría ser una donación, la cual estaría exenta de impuestos.
Muy bien, pues yo creo que estamos cerrando. Por ahí tenemos una pregunta más de Francisco. Yo creo que Francisco te la mandamos contestar por ahí por correo. Todas estas, las 3 presentaciones del día de hoy se las vamos a mandar por correo, junto con el link para que se inscriban al siguiente cóctel que tenemos. Y pues bueno, nada más que agradecerles mucho su participación. Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a nuestra audiencia. Esperamos de corazón que esta información sea de utilidad. Sí, agradecer a nuestra audiencia, a Rodolfo y a Ricardo, y pues agradecer su paciencia. Lamentablemente estamos en épocas de contingencia y pues los webinars se están alargando, pero han sido muy agradables. Pues bueno, gracias, Ricardo. Por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Cóctel fiscal. Cóctel fiscal. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Gracias por habernos acompañado a nuestro cóctel fiscal. Te esperamos la próxima semana.